Muy buenos días y, y en este día maravilloso muchas bendiciones a todos los que me escuchan, mis hermanos, compañeros, amigos, todos los que están en este momento en algún servicio, en algún lugar, los que están en casa descansando, les bendigo, les saludo y hoy les invito a empezar este día tomándonos de las manos de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo. Él es el puente, Él es el que nos unió el cielo con la tierra y el que permitió que conociéramos al Padre más personalmente, tuviéramos una relación con Él y ahora desde el cielo intercede desde ese lugar santo, en presencia de nuestro Padre, en ese tabernáculo divino de santidad, intercede por nosotros orando, pidiendo y clamando que nosotros nos arrepintamos, procedamos al arrepentimiento para venir delante de nuestro Padre y encontrarnos hallados justos por lo que Él hizo, no por nuestros actos. Que el arrepentimiento es para vivir una vida a la que Él nos invita, una vida diferente. Pero nunca nuestras obras nos llevarán delante de Él, nunca nadie podría ser salvo por sus obras. Sí debemos hacer obras buenas y salir de las obras malas, de las tinieblas, pero será siempre por lo que hizo por nosotros, por su amor. La gracia es que Él haya muerto por nosotros, no que nosotros nos arrepintamos y hagamos cosas buenas. La gracia es el perdón gratuito, que no lo merecíamos, pero Él lo decidió para podernos salvar. Se entregó a sí mismo y nos ha dejado el mayor de los amigos, su Espíritu Santo. Nada está perdido si tú lo tienes a Él, porque todo, decía el apóstol Pablo, aunque muera viviré. Para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. O sea, no hay nada que en este momento me pueda alejar del Padre. Antes tal vez le temía la muerte, antes le temía a la soledad, antes le temía o veía sin solucionar en mi vida tantas cosas, pero cuando Él llegó, ya toda mi vida tiene un sentido y ahora nada ni nadie me podrán estorbar ni separar del amor del Señor, de nuestro amado Jesús, de el Hijo del Padre Eterno, de ese maravilloso Padre que no descansa hasta que tú cambies tu corazón, que te inclines delante de Él y le pidas perdón y empieces tu vida nueva, una vida que tienes para estrenar, para empezar, no viviendo de nada del ayer. El que vive en el pasado condenado a no descubrir el presente tan hermoso que el Señor todos los días prepara para nosotros. Hoy es un día nuevo, disfrútalo, en una vida nueva. Hoy compartimos la palabra en el libro de Corintios, ya estamos, imagínate, hemos avanzado en este momento a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Seguimos avanzando en la lectura, no te pierdas todos los días, trato y siempre le pido al Señor las fuerzas necesarias para enviar cada día un versículo, una parte bíblico en el orden para que leamos la palabra nos hace libres, la palabra nos revela la celestial, el camino, la luz y el Espíritu Santo nos ilumina, pero necesitamos leer la palabra para tener revelación, para tener discernimiento, para encontrar en la palabra ciencia, para encontrar en la palabra la solución a nuestros problemas. Y hoy dice así de esta manera, 3 versículos vamos a leer. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Padre eterno, maravilloso, te damos la gloria, te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo, sea Él mismo colocando las palabras en nuestro corazón para empezar este día, hombre. Amén. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que advierte el apóstol Pablo y nos está hablando acerca de los dones espirituales. La ignorancia
es algo que por el desconocimiento juzgamos mal. Nos atrevemos a pronunciar palabras, protestas o afirmaciones sin una base, sin un conocimiento. Es como el que está hablando de carpintería y no conoce nada de carpintería y él juzga a su modo de saber. Eso es ignorancia. Pero la ignorancia a veces se atreve hasta lanzar afirmaciones negativas en contra de los demás sin conocer verdaderamente el significado, la realidad de las cosas. Y estos dones espirituales vienen a ser bien controvertidos y sobre todo en el mundo actual, donde para nadie es un secreto que hablar en lenguas, que discernir en espíritu, que sanar a una persona se sane de una forma sobrenatural, que ocurren milagros, la gente lo toma por locura y para el mundo al no ver una explicación al Señor y todo lo andan peleando, discutiendo, para ellos es una locura y es un atrevimiento en contra de la ciencia hablar de las cosas espirituales. Los dones espirituales son una locura para el mundo. Los dones espirituales son una controversia contra la ciencia, son una inexplicación del ser humano. No tienen explicación del mundo, del hombre. Son algo sobrenatural, son algo eh, extraordinario, un poder que no puede contener ninguna persona. El derramamiento del Espíritu me habla acerca de las cosas eh, donde acaba el límite humano, empieza el don espiritual. Cuando una persona no tiene capacidad, sus fuerzas, solucionar un problema, el don sobrenatural viene y hace algo extraordinario, hace algo maravilloso, pero todo lo hace para la gloria de Dios. Por eso el don espiritual no va a obrar a mi favor y yo tengo que entender espiritualmente el lenguaje de Dios para entender mismo. El apóstol Pablo les dice a todos que debemos entender que antiguamente se nos extraviaba llevándonos a ídolos mudos. Yo me acuerdo cuando me llevaban detrás de unos monumentos o erigían unas esfinges, unas estatuas, y yo iba detrás de ellas y veía cómo la gente se agolpaba, se pisaban, se empujaban por tocarlos, por de alguna forma manifestar su creencia en que saliera poder de ellos, aunque se decía otras cosas, decían que esas figuras, recordatorios de todo lo que había sucedido, pero no era así, se despertaba el espíritu de la idolatría porque sí querían tocarlos y creían que ahí había un poder que salía de esos elementos físicos, materiales, mudos, que no hablan, ni miran, ni parpadean, ni escuchan nada. Es hombres que pecaron, que tenían conciencias, que aunque tienen un arte y un talento muy hermosos, muy bonitos, y hacen cosas muy parecidas a la vida humana, pero no es así, son simplemente elementos y diseños. Y estas cosas son estatuas, como las que hace nuestro artista colombiano Botero. Hace esfinges y él las hace estas obras para ser admiradas. Alguien pidiéndole a esa obra que hiciera algo por ella, que se moviera por ella. No se va a mover porque es inerte, porque no piensa ni siente. El que se mueve te está viendo y está contigo en todas partes. No está encerrado en un habitáculo, en un elemento. Y porque tú hagas algo de él, tú va a hacer algo por ti. Acuérdate que el extravío del pueblo fue haber levantado una imagen de un becerro, porque en ese tiempo se sacrificaba el becerro. Entonces, si se hubiera sacrificado un pato, entonces hubieran hecho un pato. Y así sucesivamente hasta hacer elementos donde vengamos ignorantemente a idolatrar. Entonces el espíritu y el don del espíritu va en contra de toda esa ignorancia y pelea con esa ignorancia, pelea con el razonamiento humano. Y esta palabra la está colocando el Señor para revelarnos, para decirnos, no ignoren que hay unos dones y hay algo especial y sobrenatural en algunas personas
en cada uno conforme Él nos dio. Él les termina diciendo, ninguno que tenga el Espíritu Santo podrá llamar anatema, que se usaba para excluir del pueblo algo que había sido tomado por maldición y tenía que ser sacado del pueblo. Al comienzo era apartado, pero entonces al considerarse impuro, tenía que sacarse del pueblo y estar alejado. Era algo mucho peor que ser, como hoy en día dicen, descomulgado, sacado, rechazado, de llevar una afrenta, una maldición esa persona. Y decía él, decía el apóstol que nadie que tenga el Espíritu va a llamar a Jesús anatema, como le habían llamado. Que sí, la palabra dice un castigo de maldición, porque la misma palabra y la misma ley antigua y la ley que tenemos en las Biblias escritas es buscar. Dice que era maldito el hombre que fuera colgado de un madero y que llegara y fuera exhibido públicamente, era tomado por maldito. Por eso es que dice la misma palabra que se hizo maldición por nosotros. Tomó el lugar de maldición. Sí, tomó el lugar de ser apartado para ser condenado por sus pecados, pero Él no estaba condenado por sus pecados, sino por los nuestros, para podernos perdonar. Pero el Espíritu Santo nos revela que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él no es la muerte, no fue apartado para muerte, sino para darnos vida. Y murió, pero no quedó en la muerte, resucitó, porque se cumple en Él todas las profecías del Mesías, que Él debía salvar a su pueblo, y está salvando a su pueblo, a su pueblo. A los que no son su pueblo no los puede salvar porque cierran su corazón ignorantemente y se alejan de Él y siguen en sus propios caminos, bajo sus propias concupiscencias, deseos carnales, pecados, y no quieren venir a Él. No son su pueblo, no sienten el llamado en su corazón, no sienten el deseo de arrepentirse. Pero nunca nos cansamos de predicar a toda alma, a toda criatura, porque solamente el Señor dará el juicio final, quién le pertenece y quién no, quién hizo su voluntad y quién no. Delante de Él tengo que ser examinado y siendo hallado culpable por mi arrepentimiento y buscarle a Él plenamente y todos los días, encomendar mi vida en sus manos y pedirle perdón por lo que hacemos, decimos. Tenemos que entender que el único justo y santo es Él, y en esa justificación nos santifica todos los días y nos pide cambiar, pero es la decisión de cada uno de nosotros, que querramos verdaderamente estar en su presencia. Espíritu Santo viene a revelarnos el pecado que había en nosotros y el señorío de nuestro amado Salvador. Él es el Señor de la gloria. Nadie habla de Señor cuando no quiere obedecer. No es como hoy en día que digo sí Señor, y no hago caso a mis padres. Cuando en la antigüedad se habla de Señor, se habla de obediencia, se habla de sumisión y se habla de que tengamos un corazón dispuesto a seguir al Señor. Ese es el Señor del que habla la palabra. Por eso podrá decirle Señor, pero cuando habla de decirle, la palabra está hablando desde reconocerle como Señor, que Él sea el Señor de tu vida. Si no tienes al Espíritu Santo, no lo vas a poder hacer. Por eso es tan importante. Acá empiezan a hablar los dones espirituales, pero arranca hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tu conexión con Él. Es como querer que un celular siga prendido sin conectarle corriente. Es como querer el bombillo si no hay una fuente de corriente para que alimente la corriente de ese bombillo y prenda la resistencia y haya luz. Es como querer que tu toque y no tiene cuerdas. Es algo ilógico que quieras reconocer a Jesús como tu Señor y no tener al Espíritu Santo del Padre, porque el Padre ha colocado el Espíritu en cada uno de nosotros para que reconozcamos las cosas, para que sintamos. ¿Por qué muchos regresan atrás? ¿Por qué muchos practican el pecado? Después se fue hace rato de su corazón. Porque lo sacamos con nuestras malas palabras, lo sacamos con los malos pensamientos, con los actos, porque preferimos ir corriendo a hacer lo que el corazón ya no reconoce a Jesús como mi Señor.
ya no lo reconoce, así yo lo quiera. Ya no lo sigo, ya no le obedezco. Porque vuelvo y te digo, cuando habla la palabra del Señor, hablando es que tú le obedeces a esa persona y lo convertiste en un Señor, el Señor de tu vida. Algo más que un rey, esclavizaba a los pueblos, ordenaba y era temido por su jerarquía, por su poder, pero el Señor era obedecido por amor. Mi Señor, y la exclamación mi Señor, lo dijo David, lo dijo el rey David, mi Señor, se habla de un patrón mío, hablándolo en el idioma, más bien en nuestra lengua latina, cuando mi patrón es al que yo obedezco, pero algo más me hace obedecer que una obligación de contratación, que algo más que un contrato de trabajo, algo más que una jerarquía institucional. Cuando yo me atrevo a decir, Señor, al que me salvé, estoy dispuesto a serle fiel, a ser su obrero por amor. Pero nadie le podrá decir de esa forma, ni reconocerle de esa forma si no tiene. Por eso, mi amado hermano, ahora que vamos a empezar esta, esta secuencia de estudio del Espíritu, porque acá empieza a hablar de los dones, les voy a invitar para que anhelen el Espíritu Santo, para que le demos un lugar especial al Espíritu Santo, para que ayunemos, porque el Espíritu se alimenta de lo que no se alimenta la carne. La carne se complace en todos los alimentos físicos, el Espíritu Santo se complace en tu oración, en tu alabanza, en tu ayuno, en tus noches que pasas en vigilia, alabando y orando al Señor. Vas a recibir una respuesta del Espíritu Santo. Él no se va a manifestar en lo físico, se va a manifestar en lo espiritual. Porque todas las cosas para el hombre espirituales son locura, pero para los espirituales son el lenguaje del Espíritu y las entendemos. Padre eterno maravilloso, bienvenido Espíritu Santo, te doy la bienvenida y te pido, Señor, que toques a cada persona que está escuchando este devoción, que llegues a su corazón y despiertes su espíritu. Haz una obra maravillosa en este grupo. Cambiemos todo lo que hay que cambiar, mi amado hermano, dentro de nosotros, para que el Espíritu habite en nosotros. ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Y como templo, si Él no habita, Él tiene que estar en nuestra vida. Él tiene que manifestarse a través de poder, de milagros, pero no los que querramos nosotros para nuestro bien, sino los que son designados por el Señor de antemano para bendecir nuestras vidas, para que nosotros seamos llenos plenamente de Él. Es una vida de gozo, de alegría, es una vida de plenitud, es una vida completa. El Espíritu Santo, tu vida, tome la vida eterna, tome la vida sobrenatural, tu vida por encima de los huesos, por encima de la carne. Este esqueleto que traemos arriba, cubierto de piel, carne, músculos, órganos, se envejece la tierra, pero el alma que tú tienes necesita del Espíritu para vivir en esa vida que nos ofrecía y que nos, Señor, habló en la palabra. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vivan, vivan, que su espíritu viva. El hombre no puede conectarse al Padre, no puede hablar con el Padre si no es por el Espíritu. No puede entender lo que el Padre habla, como un loco de acá para allá, entendiendo que todo lo que le pasa es malo o bueno, peleando con la gente, con su familia, agarrándose con el uno, criticando todo, que por qué estoy hoy en este lugar, por qué me tocó mañana, por qué, etcétera, y no entiende que sencillamente es bendecido por estar con vida y tener oportunidad de arrepentirse de sus pecados y vivir conforme a la voluntad del Padre, pero no lo podrá hacer hasta que no venga el Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Dice la palabra, el Espíritu Santo. El Espíritu viene a dar ese poder que el hombre no tiene.
no tiene la capacidad, tiene un lenguaje diferente. El Espíritu es el dador del amor en tu hogar, para tu esposa, para tu familia. No es la carne humana, es el Espíritu Santo. Él es el que va a colocar el corazón del Padre amoroso que quiere ver tu esposa, que quiere ver la policía de ti en tu servicio, tu empresa, en tu casa, donde estés. En ti va a empezar a ver esa persona maravillosa que eres cuando el Espíritu Santo se active en ti. Cuando coloque los pies espirituales sobre la tierra y te diga, tú no te basas en las cosas de este mundo. No te preocupes por las cosas que no fueron ni serán, porque cosas más grandes y maravillosas tiene el Padre para ti. Pero, Padre eterno, bendigo a todos mis hermanos y les invito a empezar esta relación contigo, Espíritu Santo. No sé si son 40 días, 50, 60, si son todos los que nos quedan de acá hasta que nos vayamos de este mundo. Pero lo único, Espíritu Santo, tú les vas a hablar y los vas a bendecir. Gracias por un día más, un día más de hacer las cosas mejor que ayer. Hoy nos encomendamos en tus manos y te pedimos, Señor, que bendigas la vida de la familia Pérez Suárez, que sigas ayudándoles a sobrellevar el dolor de la pérdida de su hija. Humanamente no entendemos cuando se va alguien, pero el Espíritu nos explica todo. Pero a veces se cierra nuestro corazón en ese dolor y en ese llanto. Y ellos, en este duelo, en este momento, en ese dolor, te pedimos que el Espíritu Santo les hables directamente a su corazón, les ministres tú mismo a su vida, les despiertes, Señor, ese espíritu, para que tú, Espíritu Santo, los reavives. Ora de vida angélica, para que tome esa sangre en su cuerpo que se está coagulando y la hagas fluir de una forma sobrenatural, la sanes para tus propósitos. Espíritu Santo, oramos, Señor, por la vida de cada persona que tiene una necesidad, por mi tío Roberto, primo, perdón, de mi esposa, también es primo mío, porque la familia de mi esposa pasó a ser mi familia cuando nos casamos. Oro por él y te pido, Señor, coloques a tu Espíritu Santo en su vida y seas sanando todo lo que en él en este momento está afectado. Solamente tú puedes hacer esa obra sobrenatural. Los bendigo a todos mis hermanos, auxiliares de policía, compañeros, donde quiera que estén, allá en esa garita, en ese servicio, en esa estación de policía, en ese búnker, durmiendo en esos cambuches improvisados, donde quiera que estén, donde quiera que estés, confía en el Señor. Hoy levántate, levanta tus manitos al cielo. Buenos días. Yo sé que mi socorro viene de ti. Jehová, que hiciste los cielos y la tierra, tú me has hablado. Ahora, dile con tus palabras, coloca tu Espíritu Santo en mí. Colócalo para que yo verdaderamente viva y sea bendecido por tu mano poderosa. Me encomiendo en tus manos y declaro que este día es un día de victoria, un día de bendición, un día de vida y no de muerte. Porque aún los que mueren en Cristo, en el Señor Jesús, no morirán para siempre, sino que vivirán. Los que recibieron ese perdón en su corazón y viven y habitan en él, ni la muerte los podrá contener, porque la vida la ha dado el Padre a través de su Hijo. Los bendigo y les animo de la mano del Señor. Un feliz día para todos.